Yo no sabía que vivías aquí. El taxi ya viene. Lamento lo de esta noche, pero nunca habría venido de haberlo sabido. Mañana en la mañana voy a presentar una solicitud. Lucila, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Ok, te escucho muy bien. Edgar, Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. gracias, buenas noches. Empezamos en 2 minutos. Y estamos festejando el Día del Médico en Mayasa, pues. Oh, Dios mío, yo también estoy, pero bueno, es necesario reflexionar. Muy buenas noches, estimados colegas, estimados amigos. La Academia Boliviana de Medicina tiene programado para esta noche el seminario web intitulado Políticas Públicas en Leucemia. La Academia Boliviana de Medicina prepara estos espacios académicos, estos espacios sociales, para reflexionar ciertos temas de interés general, de interés para la salud del pueblo boliviano. Esta noche tenemos el grato honor de contar con 2 colegas, el doctor Edgar Villegas, presidente del Colegio Médico Departamental de La Paz, la doctora Lucía Reynolds, presidente de la Sociedad Boliviana de Hematología, y un amigo de ustedes, Ricardo Amaru, miembro de la Academia Boliviana de Medicina. Esta noche, cada uno de nosotros, entre 10 y 15 minutos, va a presentar de un modo general la visión de la salud en Bolivia, relacionado a la hematología y al servicio en general, y luego discutiremos algunos temas de interés, algunas preguntas, algunas reflexiones que nos ayudarán a aquellos que estamos ya involucrados en el campo de la hematología y también para aquella gente joven
que se está formando en el campo de la hematología. Yo me voy a permitir un poco introducir esta conversación con algunos datos de conocimiento general, pero que vale la pena recordarlo. Que ustedes saben que la población boliviana, con un dato aproximadamente de más de 11 millones, y con una población de 2.700.000 en La Paz, en Santa Cruz, aparentemente la misma cantidad, y en Cochabamba 1.758.000. Bueno, esto englobaría aproximadamente alrededor del 60-65% de toda la población boliviana. ¿Okay? Y siempre hemos conversado de que este eje central es el que tiene mayor cantidad de la población. Dentro de esta población, Bolivia tiene una población muy joven. Fíjense que acá están los niños y acá están nuestros adultos mayores. Fíjense cómo aproximadamente el 50% de la población está casi por debajo de los 20 años. Un pirámide poblacional muy diferente a aquellos de Europa. Fíjense, la población de los niños está reducido y la población mayor y de adultos mayores, digamos, está en mayor cantidad, lo mismo que en Estados Unidos. Entonces, cierto que nosotros constituimos una población propia de las poblaciones en vías de desarrollo. Pero también es bueno reflexionar el PIB per cápita y la esperanza de vida de varias regiones, de entre ellos Suiza, Estados Unidos, nuestros vecinos Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia. Fíjense el PIB per cápita de Suiza, 93.000, Estados Unidos 69.000, Uruguay 24.000, Chile 29.000, Perú 13.000 y Bolivia 9.000. Y esto está reflejado también del mismo modo a la esperanza de vida en años. Fíjense en Suiza 84, Estados Unidos 77, Perú 77 y nosotros 72. Es decir, la repercusión del PIB per cápita y esperanza de vida están relacionados porque mayor recursos económicos, mejor servicio de salud. Pero a la vez no solo eso, sino en nuestras poblaciones, la inversión, el gasto sanitario por cada uno de nosotros disminuye. Fíjense en Suiza, cada habitante de Suiza tiene casi $9.000. Estados Unidos 8.800 y así va disminuyendo. Uruguay en nuestro medio $1.300, Chile 1.100, Argentina 995, Perú 337 y Bolivia 149. Por ahí algún dato he visto cerca a 200, $220 por Bolivia. Es decir, por más que hagamos muchos esfuerzos, también será difícil de poder sostener una buena salud para nuestra población. Del mismo modo, la transición epidemiológica. Fíjense que países pobres tienen mayor cantidad de enfermedades infecciosas, muchos nacimientos, pero también muchas muertes, y mientras que las enfermedades crónicas son bajas. Pero viene la fase 2, donde empiezan a bajar las infecciones, las enfermedades infecciosas,
el número de nacimientos y el número de muertes, y empieza a elevarse las enfermedades crónicas. Y Bolivia y Paraguay están justo en esta transición epidemiológica, y nuestros vecinos, Brasil, Chile, Uruguay, fíjense que ya están en la fase cuarta porque tienen más enfermedades crónicas, menos enfermedades infecciosas, menos nacimientos, y las muertes, cierto que van disminuyendo. ¿Cierto? Esto tiene una repercusión directa sobre nuestra calidad de medicina. Ustedes saben que la Facultad de Medicina tiene un programa de diagnóstico gratuito de leucemias desde hace 24 años. El próximo año cumplimos 25 años de servicio, un proyecto para todo el país. Y los datos, fíjense, resultan que cada vez hay mayor número de leucemias en Bolivia. Pero esta lectura hay que hacerlo con cuidado porque probablemente la cobertura aquí en un principio era muy baja, ¿sí? Y a medida que hemos promocionado nuestros programas, cierto que ha ido aumentando. Y nosotros haciendo un cálculo epidemiológico, resulta que tenemos una cobertura alrededor del 70-75%, que significa que lo que estamos contándoles es una historia del 70%. Otros 30% no lo sabemos, porque continúan muriendo niños y personas mayores con leucemia, pero sin ser contados. A eso se refiere la cobertura, porque es complicado llegar a todos los rincones de nuestro país, ¿no? Y a algunos departamentos por la dificultad de comunicación. Por ejemplo, yo creo que Pando, como vamos a ver más adelante, tiene una cantidad muy disminuida de leucemias que llegan a La Paz. Yo no creo que solamente Pando tenga esta cantidad total de leucemias en estos años. Yo creo que es la dificultad de comunicación, la falta de hematólogos en Pando, etc. Pero también se nota que hay departamentos, fíjense como Santa Cruz, tienen un buen número, y es uno de los departamentos en lo que respecta a las leucemias de adultos, son los distintos tipos de leucemia linfoblástica aguda, leucemia linfática crónica, leucemia mieloide, etc. El 28% corresponde a Santa Cruz, como también a La Paz. Y probablemente acá hay mayor cobertura, hay mayor atención, mayor posibilidad. Estamos hablando solamente de diagnóstico, porque si habláramos de cuántos se curan de estos diagnosticados, es otra historia triste, ¿sí? Fíjense Cochabamba, etc. Pero en lo que respecta a los niños, ¿sí? Del mismo modo, cada vez tenemos más, porque cada vez tenemos mayor número de hematólogos, cada vez tenemos mayor cobertura, cada vez los médicos pensamos en leucemias, ¿sí? Y así van aumentando el número de leucemias pediátricas. Por ejemplo, por departamento, ¿sí? Acá llama atención, ¿sí? Santa Cruz con el 42% de todas las leucemias, ¿sí? La Paz 24%, imagínense, casi con la misma población infantil. Santa Cruz tiene el doble, casi el doble de lo que tiene La Paz. Y entonces algo está pasando en Santa Cruz. Seguro que en Santa Cruz se organizan mejor, los médicos probablemente tienen mayor cuidado de diagnosticar, etc.
que seguramente lo hay, pero también creo que hay un aumento de casos de leucemia pediátrica en Santa Cruz que nos tiene que llamar la atención y pensar en las diferentes causas. Y así los otros departamentos tienen menor número. Estos datos de las leucemias, cierto que nos tienen que hacer reflexionar sobre el diagnóstico preciso para un buen tratamiento, el morfológico, el inmunofenotípico, la biología molecular, que por suerte en Bolivia empieza a funcionar. Colegas de Cochabamba, Santa Cruz, empiezan a tener sus diagnósticos inmunofenotípicos, es decir, es un momento de quiebre, digamos, de la hematología en los últimos 1 o 2 años, porque mucha gente regresó a Bolivia, muchos hematólogos, etc. Y el tratamiento, cierto que tiene que ser adecuado y oportuno. Protocolos, por ejemplo, tendríamos que discutir nuestros resultados, nuestros protocolos, modificar, compartir experiencias, porque los protocolos no tienen que ser copia de Estados Unidos o de Europa. Es una realidad distinta, hay que darle otra mirada. Los medicamentos que usamos, no podemos acceder a medicamentos muy caros y modernos, pero no por ello no vamos a tratar a nuestros pacientes en Bolivia, pero necesitamos reflexionar, cosa que probablemente está faltando, y estoy seguro de que esta nueva era de la hematología en Bolivia lo va a hacer, porque más o menos nosotros distinguimos 3 eras, una era, digamos, de antes de 25 años, que probablemente los médicos conversaban y compartían un poco sus experiencias, y ya desde hace 25 trabajos, y probablemente esta nuestra generación empezará a conversar de protocolos, empezará a formar grupos de trabajo, y yo creo que estamos viviendo un momento interesante. Hablaremos de enfermedad mínima residual, de incorporación social, laboral, discutiremos de formación de nuevos especialistas, formaremos grupos de médicos, enfermeras, bioquímicos, biólogos, que estamos comprometidos con la enfermedad de leucemia, la educación continua en leucemia. Por suerte, este año hemos empezado, gracias a la presidencia de la Sociedad Boliviana de Hematología, seminarios, discusiones para poder compartir conocimientos. Los pacientes, tendremos que hablar de la educación, la prevención de los pacientes, porque lamentablemente, como en otras especialidades seguramente, nuestros pacientes llegan no solo con leucemia, sino complicado con infecciones, complicado con sangrados, etcétera, y realmente es complicado. A veces hacemos esfuerzos grandes para poder encaminar a un tratamiento, y estos pacientes, muchos de ellos abandonan, ¿sí? Y lo más triste es que en las leucemias linfoblásticas agudas de los niños, donde generalmente en países organizados se curan de 10 niños con leucemia, 8 a 9 niños curados, en nuestros países todavía aún este número es reducido. Y lo peor es que muchos niños con leucemia linfoblástica aguda ni siquiera tienen oportunidad de empezar un tratamiento quimioterápico y tienen que ir directamente a un tratamiento paliativo. Yo creo que es el peor insulto que podemos hacer, digamos, a la medicina y al respeto que tenemos que tener a los niños. Por eso que necesitamos discutir continuamente, gobierno, sociedades de colegios médicos como el nuestro, universidades, la sociedad civil, para mejorar estos datos que digamos que necesitan ser mejorados,
y es un compromiso de cada uno de nosotros poder mejorarlo. Muchas gracias. Esta es mi pequeña intervención y voy a invitar a la doctora Lucía Reynolds para que pueda presentar, digamos, introducir a este conversatorio. Doctora Lucía, por favor, puede compartir la pantalla. Buenas noches. Sí, comparto mi pantalla. ¿Se puede ver? Sí, se ve, se ve. Bien. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación a la Academia Boliviana de Medicina. Soy la doctora Lucía Reynolds, soy hematóloga y pues con mucho gusto represento a la Sociedad Boliviana de Hematología y Hemoterapia. El tema que me pidieron que toque en esta oportunidad es políticas públicas en leucemia. Entonces, en estos días que fui investigando y leyendo un poco al respecto de esto, porque tal vez sale un poco fuera del ámbito médico, les quiero presentar mi primera diapositiva, donde para mí fue muy interesante encontrar esta gráfica para poder entender de qué se tratan las políticas públicas en relación a toda la salud, ¿no? Entonces, dar una definición que las políticas públicas son todas las acciones y todos los proyectos que el gobierno planifica para la sociedad. En estas interfieren la sociedad civil, que seríamos nosotros, y todo lo que es la administración pública. Aquí, como se puede ver en esta gráfica, las flechas indican la dirección de la incidencia, la baja capacidad que nosotros tenemos de llegar a los gobiernos y obviamente intensamente el sector público, la administración pública para llegar a esto. Ahora, para que se cumpla estas políticas públicas de salud, en este caso primero inicialmente, generalmente vamos a hablar en salud, hay 4 puntos específicos que se deben de tocar. Y en este caso voy a resumir estas 4 diapositivas rápidamente, que es, para poder definir una política pública, nosotros tenemos que definir, primero, las causas que originan un problema, las soluciones, y en el medio va a estar el evento que se tiene que definir para poder llegar a una conclusión. En este caso, nuestro evento va a ser la leucemia. La política pública pretende modificar nuestra situación actual a una situación futura y con eso llegar, lo mismo, al objetivo final. Una vez que se define cuál es el evento, en este caso la leucemia de la que vamos a hablar, se dan posibles soluciones y se llega a una alternativa final. Cuando se tiene, en este caso, estas ya serían acciones del gobierno, cuando se tiene establecido cuál es el problema, el gobierno actúa con políticas regulatorias, distributivas, institucionales y redistributivas, todas aplicadas a la población. Por ejemplo, regulatorias, normas a diferentes grupos, distributivas que otorgan beneficios a diferentes grupos sociales, institucionales, reglas sobre cómo el gobierno va a actuar o va a ejercer poder en las instituciones. Y redistributivas que se pretende reducir o dar privilegios a diferentes grupos. ¿Qué es lo que he podido yo investigar estos días que pasa en Bolivia? Nosotros como neoplasias hematológicas, no estamos con el título de neoplasias hematológicas, estamos incluidos en el Sistema Único de Salud, que es universal y gratuito, dentro de enfermedades no contagiosas, donde se incluyen a todas las enfermedades oncológicas. Esto se ha dado a través de la ley del cáncer, que ha sido revisada el 2019, el 20 de febrero del 2019. Ahí se han ido incluyendo ciertas patologías y no sé si se puede ver bien el primer recuadro, donde están las enfermedades oncológicas, donde ahí entra el linfoma, leucemias, mielomas, sobre todo la cobertura amplia en los niños. Otro punto muy importante en Bolivia es la Fundación contra el Cáncer. Esta Fundación Boliviana de Lucha contra el Cáncer, que es una fundación sin fines de lucro y que ha sido también reconocida como una entidad matriz en la lucha contra el cáncer, resaltando también su aporte en el campo de la salud.
Entonces, con estos 4 puntos importantes son los que apoyan el cáncer en lo que es Bolivia. Vuelvo a la primera diapositiva y vemos cómo nosotros vamos a definir nuestro evento. Nuestro evento está aquí. Esta es un frotis de una médula ósea, de una leucemia mieloide aguda. Entonces, nuestro evento principal del que vamos a tratar va a ser la leucemia. Para poder tratar esto, obviamente se tiene que definir qué es esta enfermedad. Y esta enfermedad, pues, es un grupo heterogéneo de neoplasias malignas del sistema hematopoyético y tiene una proliferación clonal de precursores tanto mieloides y linfoides que pueden afectar a la médula ósea, a la sangre periférica y tienen una poca capacidad de diferenciación. ¿Cómo es la distribución en el mundo? Según el Observatorio Global de Cáncer del 2020, para la leucemia, es número de casos nuevos del 2020 sin reconocer, o sea, uniendo todo lo que es sexo femenino, masculino y de todas las edades, nosotros estamos en el puesto 13 con 474.519 casos, comparando con el número de muertes en el 2020, igual, reconociendo ambos sexos y de todas las edades, de 311.594 muertes. Si nosotros vemos la diferencia, realmente sí llama la atención, es altamente significativa. Esto es una visión de leucemia en el mundo. Vamos dividiendo un poco, igual el Globocam del 2020, el número estimado de nuevos casos de leucemia en todo el planeta. Aquí vemos Asia con un porcentaje de 48.6%, que esto está totalmente relacionado a la capacidad de diagnóstico que ellos tienen. Europa, Norteamérica, nosotros entraríamos en lo que sería Latinoamérica y Caribe, y África y Oceanía. Esta es la distribución general de leucemia en el planeta. El número de muertes estimados en el 2020 en relación a ambos sexos y todas las edades, entonces vemos que Asia lleva la punta, pero esto, como les digo y recalco, está en relación a la capacidad de diagnóstico. Aquí sí se ve, voy a mover para que ustedes puedan ver una gran diferencia. La mortalidad en Norteamérica es mucho más baja que en los diferentes continentes. Vamos acercándonos a Bolivia y aquí vemos a Latinoamérica, ¿sí? Y aquí nosotros podemos ver la diferencia o el número estimado de casos de leucemia en el 2020 de ambos sexos, todas las edades, juntando Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Venezuela, y nosotros probablemente estamos en el registro de otros. Vamos en el número estimado de muertes por leucemia, lo mismo, Brasil, ¿sí? Con una diferencia, voy a pasar la anterior para que ustedes vean que no modifican los valores en porcentaje con el diagnóstico que ellos tienen o la capacidad del diagnóstico y el tratamiento oportuno, obviamente. Finalmente, el observatorio que ve en Bolivia. En Bolivia, el Globocam del 2020, estos son todos los cánceres que han sido registrados. Nosotros como hematología, leucemia, por ejemplo, linfomas o cualquier neoplasia hematológica, no tenemos un registro en tiempo real. Por ejemplo, cervicuterino, de próstata, mama, de vías biliares, vesícula biliar, pulmón, y probablemente estamos en esta parte de otros cánceres, ¿no? Llevando el total de 12.5 el cáncer de cervicuterino. Incidencia, mortalidad y prevalencia, dependiendo del sitio de cáncer. Aquí ya encontramos en Bolivia los datos que tiene el Globocam con un número del 2020 de nuevos casos de 539. Diagnosticamos, se registran 539 y de estos mueren 382. Ese es el porcentaje de 3.4 elevando a 3.8. Y la prevalencia a 5 años de 1.506 casos. Esto es una diferencia entre hombres y mujeres, como acaba de recalcar el doctor Amaru, donde también llega a ver la coincidencia de que leucemia tiene un porcentaje mayor en hombres que en mujeres, con una diferencia de 6 a 3. En relación
a mortalidad-incidencia, vemos que la incidencia es mayor y la mortalidad es ligeramente menor, algo también que es preocupante. Bien, llegamos al segundo punto. Hemos definido, sabemos qué significa la enfermedad, sabemos cómo se distribuye en el mundo y en Bolivia en este caso, y ahora tenemos que tocar el segundo punto. ¿Cuál es nuestra situación actual en Bolivia en relación a la leucemia? Para eso necesitamos saber justamente qué favorece a que esta enfermedad aparezca. Está descrito y está totalmente confirmado que tenemos mielotóxicos que nosotros llamamos la radiación, químicos bencenos, medicamentos, agentes alquilantes que están usados a veces en segundas neoplasias, consideraciones genéticas que sí están asociadas, gemelos idénticos, por ejemplo, si uno de ellos padece leucemia, el otro a los primeros 5 años de vida tiene el 20% de tener la enfermedad, aumenta en descendencia lineal, esto sí es correcto, y anormalidades cromosómicas como trisomía del 21, síndrome de Bloom, anemia de Fanconi están relacionados con la presencia de esta enfermedad. Hay que entender que la mayoría de los casos de leucemia no son casos hereditarios y más que todo son por alteraciones somáticas. ¿Cómo se presenta la leucemia? Y que es un punto súper importante porque esto marca la diferencia entre los índices que tenemos de mortalidad. Lastimosamente, no tiene un síntoma patognomónico, no todas las leucemias, hay leucemias agudas, crónicas, tienen una característica establecida. Pero nosotros vamos valorando, por ejemplo, si esta va a impactar a nivel metabólico sobre el organismo, generalmente el paciente se va a presentar con fiebre, diaforesis, que es común. Las pérdidas de peso ponderales se presentan, no son tan comunes, pero sí las hemos visto. El grado de infiltración o la falla en la médula ósea, que eso es muy común, el paciente generalmente puede llegar con anemia, con las defensas bajas, con las plaquetas bajas. La infiltración a otros tejidos, hablamos cuando encontramos en el paciente y es generalmente un motivo de interconsulta hematología, los ganglios grandes que son las adenomegalias o las visceromegalias, ¿no? Y también vemos en muchos pacientes la leucoestasis, que también es frecuente, que es la acumulación de blastos, que son estas células neoplásicas en los capilares. Lo más común es en pulmones, produciéndonos hipoxemia o infiltrados pulmonares. Entonces, llegando aquí, podría yo dar mis primeras conclusiones de todo lo que he venido revisando, es que la duración de los síntomas en esta enfermedad, como puede variar de días a meses, puede ser agudo, puede ser insidioso, y los síntomas, aunque se relacionan directamente con el grado de citopenia, pueden generar el primer impacto en la mortalidad. No es una enfermedad que se pueda detectar probablemente rápidamente, a no ser que llegue justamente a las manos de un experto, que no siempre pasa así, generalmente es de referencia. Por esto, ¿cómo diagnosticamos? Inicialmente el paciente llega con un hemograma alterado, donde vemos que alguna línea celular está afectada. Hacemos un frotis de sangre periférica, se habría infiltración en esta, podemos ver estos blastos, y decidimos o no si hacer un aspirado de médula ósea, ya en Bolivia conocido como el mielograma, que se puede hacer en crestas ilíacas, esternón, en diferentes lugares dependiendo niños y adultos, y obviamente recurriendo a estudios más sofisticados, como la citometría de flujo. Una vez que hemos dado el diagnóstico de leucemia, entonces hemos identificado el problema público, o problema de salud público que tenemos, que sería ¿qué? El retraso del diagnóstico, que si aquí vemos en una línea del tiempo, sería el comienzo biológico de la enfermedad, la detección de los primeros síntomas de la enfermedad, el primer contacto que tiene con el médico, el diagnóstico, entre que tiene contacto con el médico y el diagnóstico de cáncer, y cuándo esta persona va a iniciar el tratamiento, ¿no? Y cómo vamos a medir su curación o si esta persona no va a llegar a curarse y va a fallecer. Entonces, este retraso, porque va inicialmente del medio para arriba del paciente y para abajo hacia el médico. Ahí es donde se tiene que determinar el tercer punto importante que les hablaba inicialmente, que es la decisión pública, donde a todos estos inconvenientes se le tiene que dar diferentes soluciones. ¿Para qué? Para llegar a una alternativa final.
cuáles son las situaciones que nosotros podríamos compartir con ustedes y que hemos analizado para poder contribuir en disminuir la mortalidad, que sería la más importante, mejorar la oportunidad en el diagnóstico y en la atención de estos pacientes y, en tercer punto, y no menos importante, el acceso a tratamientos gratuitos y de punta. Hablo de gratuitos porque justamente el doctor Amaru comentaba, no todos los pacientes tienen el mismo acceso y todavía no hemos llegado a un nivel de tener drogas que se utilizan, por ejemplo, en países vecinos. ¿Cómo reducimos el riesgo de la mortalidad, que es el primer punto de la anterior diapositiva y el más importante? Es con el diagnóstico que tiene que generar el médico. Ese es el punto más crítico cuando un paciente llega al consultorio. La capacidad de diagnóstico que tiene el hematólogo. Lamentablemente, en hematología no solamente depende de la morfología, que es la primera prueba que ven en la diapositiva, que es el aspirado de médula ósea que nosotros hacemos y podemos ver en el microscopio. Nos tenemos que apoyar en estudios más sofisticados que realmente pueden detectar la citometría de flujo, mostrándonos qué marcadores y corroborando lo que nosotros vemos, el aspirado, la biopsia de hueso, la hibridación in situ, que es el FISH, molecularmente, alteraciones genéticas, secuenciaciones, también las punciones lumbares y con el mismo líquido trabajar de la misma forma. Otros estudios que se tienen que ampliar del paciente, si es que el paciente no tuviera incluso enfermedades de base, y biopsias de tejidos en este caso, sí hay, ¿no? Si es que fuera necesario. Esta es una diapositiva que les quería mostrar para que ustedes vean que cuando diagnosticamos nosotros no solamente nos podemos basar en lo que vemos, sino que ya las clasificaciones para todas las leucemias, este es un ejemplo de leucemia amiloide, pero en todas las clasificaciones existe, de la Organización Mundial de la Salud, donde las anormalidades ya están clasificadas según anormalidades moleculares, genéticas. Entonces, nosotros con esto tenemos que llegar al mejor diagnóstico del paciente porque de esto va a depender el tratamiento que le demos. Esta es otra diapositiva donde muestra mutaciones genéticas recurrentes en pacientes con leucemia mieloide aguda, analizada en pacientes de 65 años, donde si se dan cuenta la gran cantidad de mutaciones que nosotros deberíamos estudiar en cada paciente para nosotros elegir, dar el mejor diagnóstico y por lo tanto si lo logramos, dar el mejor tratamiento. No nos olvidemos que en estas enfermedades el decidir el tratamiento, el dar un buen diagnóstico define el tratamiento que debemos dar. Esta es otra diapositiva donde nosotros vemos aquí los subtipos que hay. Incluso el diagnóstico nos puede marcar el pronóstico y nosotros podemos estadificar hasta el pronóstico del paciente, si va a ser favorable o no, si va a tener resistencia a drogas, que es algo que está siendo muy estudiado, qué alteraciones tiene asociadas y demás. En esto también les quiero mostrar que parte del diagnóstico es estadificar al paciente en categorías de riesgo. Si el paciente va a responder, no va a responder y así nosotros poder visualizar qué es lo que el paciente va a necesitar para poder contar o no con ellos y darle las mejores terapias. Entonces, finalmente este es un algoritmo de cómo nosotros diagnosticamos o cómo deberíamos diagnosticar de una forma perfecta, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Las diferencias al acceso al tratamiento, los tipos de tratamiento, las condiciones socioeconómicas de nuestro país se ven reflejadas en que como no podemos hacer diagnósticos, la incidencia aumenta y por lo tanto, si no hacemos un buen diagnóstico, no damos un buen tratamiento, pues aumenta la mortalidad del paciente. Cuando nosotros vemos que incluso el paciente recae o es refractario que llamamos, debemos seguir otras líneas, otros flujos, y también les quería mostrar eso, la importancia del seguimiento a estos pacientes, ¿no? Definir si el paciente va a ser candidato a trasplante, no va a ser candidato a trasplante, y ese es un tema que se hace desde el inicio del tratamiento. Por eso, cuando yo diagnostico, defino si el paciente va a ser candidato o no a trasplante, y dependiendo de eso recibe ciertas terapias o no. Llegando aquí a mi segunda conclusión, que hay factores asociados a la mortalidad relacionada con el tratamiento también, no solo con el diagnóstico, sino con el tratamiento.
¿Por qué? Porque depende mucho el nivel educativo y social que tiene el paciente. Influye gradualmente en la mortalidad relacionada con el tratamiento, especialmente en los 60 días. Hay factores asociados a la resistencia, que es todo el área genética, y factores posteriores al tratamiento, la persistencia de la enfermedad mínima residual. Lo que nosotros debemos hacer con ese paciente finalizando su quimioterapia, finalizando sus ciclos de quimioterapia antes de darlo de alta. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos hacer un seguimiento a los pacientes oncológicos, que sigue siendo nuestro tercer punto crítico en las políticas de salud. Alguna vez los pacientes, y ha sucedido que no los encontramos más, desaparecen, no vuelven a controles, probablemente se sienten mejor. Entonces, no tenemos una estadística en tiempo real, no tenemos una estadística ni en libros, no tenemos una forma de notificación. Por lo tanto, el seguimiento al paciente oncológico en el país todavía, a mi parecer, es crítica. No hemos logrado, ni siquiera departamentalmente, tener una buena ruta de notificación de estas enfermedades que probablemente cambiando esto cambiarían las estadísticas y cambiaría el apoyo del gobierno, que sería realmente crítico y real ver lo que está sucediendo, ¿no? No tenemos tampoco apoyo de estudios clínicos ni de investigación, ¿no? Si bien no se puede acceder ni siquiera a drogas por el alto costo, no somos un país que todavía está inmerso en poder realizar estudios clínicos y de investigación, probablemente por nuestro índice de población, pero aún no hemos iniciado con esto. Esta diapositiva les muestra estudios actuales en el mundo de leucemia, en este caso mieloide aguda, nada más para que ustedes puedan ver cómo esto va creciendo cada día en tiempo real, nuevos medicamentos para mejorar realmente la sobrevida de estos pacientes y de estas enfermedades que son tan graves. Formar grupos de trabajo. Este es un punto muy importante que en la ley, en esta parte de las políticas de salud no ha sido tomado en cuenta, y sí es un punto crítico. Los puntos de trabajo, los grupos de trabajo finalmente sirven para formar expertos en áreas que puedan dar lo mejor por cada enfermedad. Entonces, quiero decir, lastimosamente en hematología la formación es general. Entonces, no tenemos un experto por cada enfermedad porque obviamente no es la demanda de los pacientes por la cantidad de hematólogos que hay. Tenemos que ver todo el abanico abierto de enfermedades, pero idealmente nosotros tenemos planificado con la sociedad formar grupos de trabajo para poder fortalecernos como tanto departamentalmente como a nivel nacional, crear nuestras guías propias a nuestra realidad para poder trabajar y pues mejorar la calidad de vida de los pacientes y tal vez con esto generar un impacto y poder llamar la atención y poder también acceder a drogas de otros países. La residencia médica. Es muy grato saber que en Bolivia hay 2 ciudades, Cochabamba y La Paz, que tienen residencia médica. Si bien con todas sus limitaciones, creo que es un inicio para crear nueva formación, nueva gente, apoyar con todos los conocimientos. No es fácil porque no somos un país, como ustedes saben, que tenemos nuestros hospitales de tercer nivel completos, pero creo que es una labor muy difícil y que esta labor ya ha iniciado, por lo tanto, pues es apoyada sobre todo por la sociedad, con todas las ganas de que esto vaya mejorando cada vez. Y bueno, gracias. Gracias, doctora Reina. A continuación, vamos a escuchar al doctor Edgar Villegas, presidente del Colegio Médico Departamental de La Paz. Adelante, doctor Villegas. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. A mí me toca el punto más difícil. Se ha hablado de muchas cosas que son realidades, pero lo más duro para el país es que cuando hablamos de políticas de salud, ya lo has referido a la doctora, estos están elaborados por el gobierno central, a través de las leyes. Bolivia está adoquinado de leyes porque tenemos muchas. ¿Cuántas de ellas se cumplen? Ese es el gran problema. Pasaremos. Yo he venido colocando
la ley del cáncer, que se ha elaborado hace varios años atrás, y el objetivo de la ley dice, es garantizar el acceso universal e integral de las personas con cáncer. ¿Será verdad en la actualidad? Mediante las prestaciones de servicios de vigilancia epidemiológica, promoción, prevención, detección temprana, atención, tratamiento y cuidados paliativos, incluyendo acciones intersectoriales y transdisciplinarias, de manera progresiva y paulatina, de acuerdo al perfil epidemiológico y al financiamiento existente en el marco del SUS. Y cuando hablamos financiamiento existente en el marco del SUS, hoy nosotros los médicos sabemos que ni para la patología corriente tienen el número adecuado de los ítems necesarios en los hospitales. Y los principios establecidos en la ley 1172 hacia el Sistema Único de Salud Universal y Gratuito. A mí me parece interesante el Sistema Único de Salud, pero en este momento, después de los años que se ha implementado, ¿cumple su función? ¿Tiene los requerimientos económicos necesarios como para solventar las patologías? ¿Cuál es la finalidad de esta ley? La finalidad es reducir la mortalidad y la morbilidad del cáncer. Y lo que estamos viendo nosotros, que en vez de reducir la morbilidad y la mortalidad, esta patología en los niños va creciendo. ¿Cuáles son las definiciones? Atención temprana, detención temprana, promoción, rehabilitación, cuidados paliativos, prevención, transdisciplinaridad. ¿En dónde cumplimos todas estas definiciones que dice la ley? Aquí nosotros tenemos que mantener una posición clara en el sentido de que si la ley tiene estos parámetros que son buenos, no se cumplen en nuestros hospitales por diferentes motivos: infraestructura, recursos humanos, laboratorios, personal capacitado, todo aquello. Pasaremos por. ¿Cuáles son los principios? Calidad, equidad, eficiencia, integralidad, intersectorialidad, interculturalidad, solidaridad, participación social, sostenibilidad y universalidad. ¿Cumplimos todo aquello? ¿Se cumple todo aquello? Cuando se habla de participación social, yo quiero manifestarles que el Colegio Médico, a través de sus sindicatos y de su colegio, es una organización social. El gobierno le toma en cuenta para elaborar leyes de la naturaleza que estamos hablando ahora del cáncer. Nosotros como Colegio Médico hemos ofrecido nuestras sociedades científicas respectivas para que puedan integrar las mesas de trabajo y con su experiencia y conocimiento orientar mejor al gobierno, pero no toman en cuenta a la gente capacitada. Pasaremos. ¿Cuáles son las competencias y atribuciones del Ministerio de Salud? Establecer y regular, vigilar la aplicabilidad de la presente ley. Y sabemos que no se la aplica en su integridad, como todas las otras leyes, ¿verdad? Y esta ley se aplica a través del Programa Nacional de Lucha contra el Cáncer. El presidente Evo Morales en su momento dijo, si los médicos me hubiesen comunicado el problema del cáncer en Bolivia, con seguridad ya hubiésemos solucionado. Esto nos está dando a entender de que no toman en cuenta a la gente que tiene que ver con conocimiento, con profesionalidad e idoneidad los problemas que hoy nos atingen. Segundo, desarrollar políticas de salud en vigilancia epidemiológica. No lo tenemos. Promoción, prevención, detección temprana. No estamos llegando a ese nivel. Tratamiento oportuno, cuidados paliativos, integralidad ante el cáncer, enmarcado en el Plan Nacional de Salud. Y cuando hablamos de tratamiento oportuno, se supone que nuestras farmacias tienen los medicamentos para esta enfermedad en su totalidad. No es así. En algunos lugares actúa la Fundación Afanich, que la conocen muy bien ustedes, y ellos proporcionan cierto número de medicamentos contra la leucemia. Pero también ellos, para proporcionar esta ayuda,
tienen ciertas solicitudes, como un ambiente donde tengas refrigerador, todo aquello, pero sobre todas las cosas que tengan el personal competente. Una licenciada en enfermería con conocimientos de oncología. Un hematólogo con conocimientos de esta patología leucémica. Y, obviamente, el número adecuado de profesionales oncólogos pediatras, y la mayoría de ellos no lo cumplen. Por eso que, en la experiencia que tengo con una nieta que falleció a través de esta enfermedad, en el Hospital del Niño de Santa Cruz, la Fundación AFANIC tuvo que retirar su apoyo porque no le ofrecieron ninguna de las condiciones que había exigido. La otra dice impulsar y gestionar la inclusión progresiva de servicios de promoción, prevención, detección temprana y atención en la red de servicios de salud existentes. También esto no se cumple, ¿verdad? Lo otro, y lo más importante, impulsar la formación de recursos humanos en prevención, atención y cuidados paliativos. No estamos formando. No estamos formando. Y eso es una gran preocupación que debemos tener todos los profesionales en salud cuando vemos que esta patología, ¿verdad?, está dañando el núcleo del hogar de la familia. Pasaremos. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el gobierno departamental? Incorporación de presupuesto para acciones específicas con recursos reflejados en los planes territoriales del desarrollo integral, planes plurianuales y plan operativo anual en la implementación de políticas de lucha contra el cáncer, de acuerdo a la competencia en el marco de la normativa nacional vigente. Esto ocurre con nuestro gobierno departamental. ¿Está cumpliendo esta ley que le manifiesta una incorporación presupuestaria para esta patología? Segundo, vamos a lo que dice la oficina, el ministerio. Formación de recursos humanos en prevención, atención y cuidados paliativos mediante asignación de becas y convenios en el marco de sus competencias asignadas. Ojalá tengamos la capacidad de conseguir becas, no solo para la capacitación a nivel nacional, sino tenemos la capacidad de formar, debemos conseguir becas a nivel internacional de países donde realmente puedan enseñarnos el manejo de esta enfermedad. Pasaremos, por favor. ¿Cuál es la política que debe hacer el gobierno municipal? Se deberá contar con un área específica y responsable del programa municipal de lucha contra el cáncer, encargado de realizar el seguimiento, lo que la doctora reclamaba, implementación y cumplimiento de la normativa nacional vigente. También en este punto tenemos falencias en los municipios, porque a mí me da a pensar de que el gobierno central, el gobierno departamental y el gobierno municipal no tienen mucho interés de invertir en salud, porque posiblemente sus prioridades sean otras, pero para los médicos o los profesionales de salud, estas prioridades no se cumplen. ¿Cuál es el modelo de atención? El modelo de atención, mejorar la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, implementando los medios adecuados en infraestructura y equipamiento. También carecemos de esta situación. Si en el avance que uno debería tener, vamos del 1 al 100, no hemos recorrido ni 2. No hemos recorrido ni 2. Peor fuera de las capitales de departamento. El artículo 14 dice, los recursos económicos destinados a implementar la inclusión gradual y progresiva de los servicios de vigilancia epidemiológica, promoción y prevención, detección temprana, tratamiento y cuidados paliativos del cáncer, serán cubiertos y garantizados permanentemente por el nivel central y las entidades territoriales autónomas. Y los médicos vamos reclamando permanentemente de que debe mejorarse el presupuesto para salud
Y con seguridad, mejorando aquello, podríamos mejorar el presupuesto para atender este tipo de enfermedades. No sea así, y seguimos. Pese a que la ley se ha publicado, si no me equivoco, en el 2019, si no me equivoco, ¿cuánto hemos avanzado en su implementación? Una gran incógnita. Pasaremos. El tratamiento oncológico es uno de los campos más críticos desde el punto de vista económico. Por el tratamiento quimioterápico, la infraestructura y el personal especializado. Como no existen los medicamentos en los hospitales, el familiar tiene que adquirir. Y si no existe una infraestructura de salud donde la atención sea gratuita, la gente recurre a la medicina privada. Y si no hay gente especializada en los hospitales públicos, la gente recurre al personal especializado. Porque el tratamiento de un paciente pediátrico de leucemia no solo está dado en el pediatra oncólogo, en la hematóloga oncóloga, en la enfermera oncóloga, sino también en las otras situaciones que significa la limpieza de los dientes, la limpieza de los oídos, la alimentación, esos mínimos cuidados por los cuales no tiene personal el hospital. ¿Y quién tiene que estar allí? La familia, la madre. Y la madre está haciendo, en muchos casos, de enfermera, de sanitario, de peinadora, de odontólogo, de dentista, de nutricionista, porque no existen los otros elementos y ella tiene que dedicar su tiempo a cuidar al niño. Por eso que el tratamiento oncológico es crítico para la familia en general. En Bolivia, ¿cuántos centros de oncohematología tenemos? 3. Uno en La Paz, en el Hospital del Niño Ovidio Aliaga. 2, el Hospital Manuel Asensio Villarruel en Cochabamba. Y 3, en el Instituto Oncológico del Oriente Santa Cruz. Y nosotros estamos viendo permanentemente que de estos centros vienen pues los reclamos de la familia porque no cubren las necesidades que ellos requieren en el tratamiento adecuado, en el diagnóstico temprano, ¿verdad? Y en el seguimiento, porque ninguno de estos hospitales cuentan con la infraestructura necesaria. Creo que hoy La Paz tiene un edificio nuevo, pero le falta equipamiento y le faltan recursos humanos. Los laboratorios que tenemos en estos hospitales son 100% especializados en leucemia o tenemos que recurrir al Instituto de Investigación que tiene la UNSA. Y en el Instituto en ese centro de la UNSA, no para todo el mundo es gratuito. No para todo el mundo es gratuito. Por eso que podemos discutir este tema de aquí a 5 años si no hay voluntad política de las autoridades nacionales o de gobernación y municipales. Con seguridad este mismo tema estaremos presentando con la misma pesadumbre de no haber avanzado absolutamente nada. Creo yo que es hora de que nuevamente los profesionales en salud pongamos los puntos en las IES y le digamos al gobierno de las necesidades que tenemos en la implementación de estos hospitales. Bolivia necesita hospitales verdaderos de oncohematología, que no sean apéndice de un hospital, sino hospitales creados para el tratamiento oncohematológico de nuestros pacientes. Gracias. Muchas gracias, doctor Villegas. Quiero aprovechar para saludar a la gente que nos está siguiendo a través de este medio y también a través de YouTube, con una participación alrededor de 200 personas, un cariño y un afecto para todos ellos. Un especial saludo a la doctora Gladys Bustamante, presidente de la Academia Boliviana de Medicina. Hay gente que está escribiéndonos las preguntas y vamos a tratar de englobar y poder conversar
a veces tocar nuestras dificultades, que sin miedo tenemos que hacerlo, porque si no conocemos nuestras debilidades, será difícil de poder mejorar en nuestro campo. Doctora Lucía, ¿cómo está el nivel de hematología en Bolivia? Porque muchas veces hemos visto que pacientes migran a centros oncohematológicos de otros países vecinos, ¿sí? Y además, dentro de este campo, ¿cómo está la integración entre gobierno, universidad y la sociedad de hematología? Bien, gracias, doctor. Lastimosamente, la información que hemos podido recabar es que no hay integración, ¿no? El paciente, como decía correctamente el doctor Villegas, el paciente si no tiene un acceso a un seguro, o sea, privado, o sea, del Estado, tiene que recurrir por sus propios medios en búsqueda de diagnóstico y de tratamiento. Generalmente, el paciente investiga. Ahora con el acceso a todo lo que son redes sociales y demás, puede él fácilmente comunicarse con otros países y esa es la principal causa de migración. Le digo migración porque el paciente hematológico no va a tratamiento o a diagnóstico una semana. Generalmente el tratamiento dura meses y años. Entonces le hablo de migración porque este paciente debe salir del país y buscar. Relación con la universidad, por lo menos de la sociedad como parte científica y académica, creo que recién vamos iniciando este proceso, siendo tomados en cuenta por el CRIDAI, por ejemplo, para la evaluación de la residencia médica. Siendo tomados en cuenta para la revisión de lo que ha sido, por ejemplo, la creación de trasplante de médula ósea, de las guías de tratamiento. Nuestros primeros contactos han sido este año, ¿sí? Tengo entendido que años previos ha habido también una actividad, un llamado activo, pero la demanda de los hematólogos y la demanda del trabajo tampoco ha permitido que seamos activamente productivos y hayamos creado estas redes. Entonces, yo no creo que se podría hablar en este momento de integración. Doctor Villegas, ¿cómo está la salud de la medicina en Bolivia? Muchos pacientes a veces migran al exterior porque tienen posibilidades y los que no tienen tienen que estar en nuestros centros de salud y cierto que probablemente no recibiendo toda la atención que deberían de recibir, ¿sí? Yo no tengo duda alguna de la capacidad profesional de los colegas que hoy desempeñan sus funciones. ¿Dónde está el gran problema? Y voy a poner un ejemplo claro. La prensa, a las 3 de la mañana, va y hace un recorrido por el hospital de clínicas y ve una fila enorme. Y la prensa agarra y comienza a decir, ¿desde qué hora están? ¿Cuántos días han venido? ¿Les atienden por aquí? Y resulta que la gente se va quejando en el sentido de que estoy hace 2 días y no consigo una ficha. Y que necesitaba una ficha para nefrología y no hay. Y que necesitaba para cardiología y no hay. Y necesitaba para el otro, no hay. La gente, ¿con qué idea se va a su casa? Y cuando esto se publica a través de los medios de comunicación, orales, escritos y televisivos, ¿qué dice la gente? Estos médicos no quieren atender. Somos los médicos, para la gente que no conoce la realidad, los culpables de la atención inadecuada de nuestros pacientes. Cuando la prensa, fuera de hacer este recorrido preguntando ¿a qué especialidad quiere? ¿Ya? Y si hay 50 personas que están haciendo fila, debería ir al día siguiente a la dirección del hospital y preguntar ¿cuántas fichas otorgan ustedes diario para la atención de la gente? Y ahí veremos la realidad. Porque nosotros sabemos que se otorga poco. Los médicos están allí, las enfermeras están allí, los bioquímicos están allí, los hematólogos están allí, los radiólogos están allí. El gran problema es que no reparten las fichas porque no tenemos
Si bien tenemos profesionales, no tenemos los equipos necesarios, no tenemos los medicamentos adecuados y en el número necesario. Del 100% de ítems que está en el SUS, ¿cuánto tiene, qué porcentaje tienen las farmacias de los hospitales? No llegan ni al 10%. O van al laboratorio y no hay este reactivo, no hay el otro. O necesitan una placa radiográfica y el equipo está mal. Y ¿sabe qué, señora? Vaya y cómprese o vaya a esto. Entonces, está mal la salud en el país, no por culpa de los profesionales, que los encuentro muy capaces y pueden desenvolver su profesión en cualquier parte del mundo. Lo que no tienen es la oportunidad de contar con una infraestructura necesaria, con equipamientos adecuados, con recursos humanos en el número adecuado e institucionalizados. Esa es la gran falencia. Y ojalá que el gobierno entienda este clamor permanente de la parte médica para que podamos darle el día del mañana mejor calidad de atención profesional a nuestros pacientes, porque Bolivia merece una atención de primera. Muchas gracias, doctor Edgar. Doctora Luisa, ¿cómo ha visto usted la infraestructura para la atención de pacientes hematológicos? Que lógicamente, por ser una especialidad, digamos, que tiene que tratar estas patologías delicadas, requieren una estructura especial adecuada. ¿Cómo ha visto en Bolivia en relación a otros países? Lamentablemente no tenemos una infraestructura adecuada, ¿no? De hecho, partimos de que no tenemos ni siquiera la creación de servicios de hematología, ¿no? Entonces, quiere decir que en un hospital no tenemos el espacio más que un consultorio que puede ser en la mañana de infectología y en la tarde de hematología, porque no está discriminada la intención, y finalmente compartimos con todas las especialidades, fuera de que hematología, por ejemplo, debería tener un sector, no hablo de hematología, oncohematología determinado para el tratamiento de nuestros pacientes. No, de todos los hospitales los que he tenido el gusto de conocer, ningún hospital cuenta con la infraestructura correcta. No solo la infraestructura, y también el personal médico y el personal académico, la parte de laboratorio, por ejemplo, ¿no? Entonces nos limitamos, como le digo y vuelvo a repetir porque es muy importante, simplemente tenemos el acceso a un consultorio como si fuera una especialidad como medicina interna, por ejemplo, ¿no? Donde podemos recibir a múltiples pacientes. Entonces, creo que en infraestructura estamos en cero. Gracias. Doctor Edgar Villegas, alguna vez le hemos escuchado comentarnos un viaje que hizo a todos, bueno, a la mayoría de los hospitales públicos del país. Y usted lo ha comentado tan bien, y les rogaría, por favor, que nos comentara este viaje que usted hizo, la realidad de la infraestructura médica en el país. Yo quiero comenzar diciendo que la salud no está en el discurso de los gobernantes. La salud está en la triste realidad de los hospitales. Cuando era presidente del Colegio Médico de Bolivia, se conformó una comisión con la Comisión de Salud y Educación de la Cámara de Diputados, porque en ese tiempo querían aprobar una ley de negligencia médica. Y esta comisión ha recorrido los 9 departamentos para ver in situ nuestros hospitales de primero y segundo nivel. Todos ellos, los hospitales de tercer nivel, databan de una construcción de finales del siglo XIX o comienzo del siglo XX. Me acuerdo bien cuando llegué al hospital de tercer nivel de Trinidad, entramos, visitamos, y le dije al director, me encanta mucho el decorado de esta pieza. Me dijo, doctor, no se haga la burla, esas son las raíces de los árboles. Esas son las condiciones. O el hospital de Oruro, que uno podía ver el sol dentro de la pieza por las rajaduras grandes que había en las paredes.
equipos que en otras partes del mundo están en los museos como un recordatorio del avance tecnológico, hoy en Bolivia todavía funcionan. Todavía funcionan. Y funcionan por la necesidad que tienen y porque el médico utiliza aquello porque no tiene otro lugar. Pero a veces el gobierno dice, hemos entregado un hospital. Y lo que voy a reseñar es verdad. Llegamos nosotros a Cobija 2 días después de que el gobierno había entregado el hospital Mapajo de segundo nivel. Y según la prensa, era un hospital totalmente equipado. Y llegó la comisión, llegaron los médicos, y entramos y visitamos y quisimos ver dónde estaban los equipos de ecografía. ¿Qué nos refirieron? Doctores, los equipos ya no están, se los han llevado. Porque prestaron para la inauguración. Porque le mentimos al pueblo boliviano. ¿O no nos dicen que en el Hospital del Norte hemos entregado 10 unidades de terapia intensiva? Ahí queda el discurso. Lo que no saben es que esas 10 unidades no funcionan por falta de recursos humanos. Lo que dice la doctora es verdad. En Sucre encontramos un ambiente donde había coproparasitología, hematología, en un solo ambiente. Cuando estos servicios deberían estar en ambientes diferentes porque son contaminantes. En Sucre, en vez de botas de botas quirúrgicas, utilizaban las bolsas de nylon que compraban en los diferentes mercados. Esa es la realidad. Y no creo que de esa época a ahora haya cambiado. ¿Qué me han referido del Hospital del Norte? El Hospital del Norte en la mañana es un hospital de 3er nivel. En la tarde de 2º y en la noche de 1er nivel. Nos está hablando de la triste realidad en la que nos desempeñamos los médicos. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctora Lucía, ¿cómo puede la Sociedad Boliviana de Hematología contribuir a la planificación de las políticas públicas en leucemia? Bien, justamente es un punto que traté de enfatizar en la presentación, porque nosotros como sociedades académicas científicas somos prácticamente el centro entre el gobierno y la creación de estos proyectos o de estas acciones, porque deberíamos ser el principal actor para regular esto, porque somos los que tenemos el conocimiento, que podemos aportar nuestro conocimiento creando. Toda patología se trata con guías, toda patología se trata con esquemas, toda patología tiene que estar bien, tiene que ser una estrategia y así vamos a tener realmente un cambio en la salud. Entonces, las sociedades de hematología, en este caso las sociedades académicas científicas, deberían ser el actor principal en la creación de estas acciones políticas públicas. Quitando lo político, nosotros ser el aporte científico para que la entidad pública pueda basarse en la información que nosotros tenemos y crear, sean leyes, normas, proyectos, pero crear en base a qué? En base a la información que nosotros planteamos, porque somos los expertos. Y hasta ahora siento que no nos consideran así. Lamentablemente, de alguna forma, estas políticas en el gobierno se han creado, incluso para cáncer, sin una visión tal vez de un hematólogo que te puede dar la visión académica en conjunto con la visión política, crear realmente una política pública de cáncer y en esto pues entra la leucemia, ¿no? Muchas gracias. Doctor Edgar, ¿cómo el colegio médico puede contribuir a estas políticas públicas con todas las dificultades que nosotros conocemos? Porque hay dificultades, pero no podemos quedarnos, digamos, callados, sino algo tenemos que hacer. ¿Qué podría hacer el colegio médico para mejorar la salud en Bolivia? Yo creo que el Colegio Médico Nacional y Departamental tiene que hacer una alianza estratégica con la universidad y las sociedades científicas.
y a través de esta alianza estratégica plantearle al gobierno la necesidad de inclusión de nosotros en estas mesas de trabajo para elaborar con el conocimiento técnico, con el conocimiento profesional y la experiencia, estas leyes que no sean ilusorias, sino que sean realidades. Porque si no actuamos nosotros, seguiremos lamentándonos de que tenemos otra ley para adoctrinar el país porque no se cumple absolutamente nada. Creo que es obligación, es un reto de la universidad, de las sociedades científicas y del colegio médico, ¿verdad? Plantear políticas de salud para solucionar esta crisis que está atravesando la salud en el pueblo boliviano. Gracias, doctores. Les comento que hay mucha gente que nos hacen llegar las felicitaciones a ustedes con varias expresiones que halagan cada una de sus presentaciones y también nosotros nos sentimos halagados. Doctora Lucía, para terminar, ¿cuál sería su último mensaje en este conversatorio sobre políticas públicas en leucemia? Bien, realmente creo que como una última aportación sería que a todas las personas que nos puedan escuchar tomen en cuenta y sepan que las sociedades científicas estamos formadas para, con nuestros conocimientos, apoyar de esta forma a la creación de estrategias para la salud. Las sociedades científicas conforman un grupo de gente que ha estudiado por muchos años y muchos de nosotros hemos vuelto de afuera con muchos años de experiencia para poder ofertar, para poder mejorar y para poder trabajar en nuestro país. Entonces, realmente que seamos escuchados y que seamos tomados en cuenta para no solamente formar nuevos profesionales, sino para poder corregir y mejorar lo que ya está hecho. Entonces, como sociedad científica, y creo que a la voz de todos mis colegas, que es el mismo sentir, creo que estamos dispuestos a trabajar para mejorar esta situación y por el bien de nuestros pacientes hematológicos. Y gracias, doctor, y gracias a la sociedad por la invitación nuevamente. Doctor Edgar, su última intervención, su último consejo con la vasta experiencia que tiene usted. ¿Cómo podrían la gente joven médica contribuir? Porque eso es nuestro objetivo, contribuir a la mejora de la salud boliviana. Nosotros estamos, como colegio médico, hablando con la gente joven, hablándoles de la realidad, y les hemos manifestado que los mandiles blancos, somos el único sector que defiende la política, que defiende la salud en el país. Y queremos actuar con profesionalidad y ética. Mientras unos van por el camino de la división y el odio, nosotros, los mandiles blancos, debemos ir por el camino de la unidad y el amor. Debemos demostrar capacidad profesional, debemos estar comprometidos con nuestro pueblo, porque somos bolivianos y como bolivianos nunca vamos a escatimar esfuerzo alguno para poder atender en cualquier circunstancia a nuestra población. Pero seremos exigentes ante el gobierno, cualquiera sea, que de una sola vez deje de hacer política partidaria y ponga su vista en el único sector que amerita ayuda, porque un país para progresar necesita salud y educación. Y no tenemos ninguno de los dos. Quiero decirles a quienes están aquí y a la población boliviana que sus médicos están con ustedes. Sus médicos pelearán por ustedes para que el día del mañana, cuando acudan a un servicio, sean atendidos en el 100% de sus necesidades. Que Dios bendiga Bolivia. Muchas gracias, doctor Edgar Villegas, presidente del Colegio Médico Departamental de La Paz.
Del mismo modo, un agradecimiento afectuoso a la doctora Lucía Reynolds, presidente de la Sociedad Boliviana de Hematología. También quiero agradecerles a nombre de la doctora Gladys Bustamante, presidente de la Academia Boliviana de Medicina, y un agradecimiento y cariños y abrazos para toda la gente que nos ha seguido hoy. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, gracias, doctor. Buenas noches, muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches.